Warhammer Héroes de Poder y Magia 61-70 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61 Avanzando a toda velocidad por la zona en llamas, el pasaje se volvió repentinamente más opresivo. Las llamas quedaron atrás, pero el aire permaneció estancado. Alto, la voz de Carian, apenas un susurro, resonó repentinamente entre las sombras unos pasos más adelante. El grupo se detuvo. Los únicos sonidos que se oían eran una respiración agitada y el sutil traqueteo de la armadura. El enorme escudo de Kuidou se alzaba silencioso al frente, como una montaña silenciosa. Carian se agachó, su ojo izquierdo, con incrustaciones de obsidiana, casi tocando el suelo. Estiró dos dedos, haciéndolos girar en el barro resbaladizo, luego se los llevó a la nariz y los olió. Luego señaló un surco sombreado en el lateral del pasaje. Hay rastros de arrastre aquí, muy recientes. Y. Sangre humana, recién goteada, justo delante, y algo está sucediendo. Hizo una pausa. Su único ojo ámbar intacto brilló intensamente en la oscuridad. Acelera, la voz de Easy transmitía una inconfundible intención asesina. El grupo se movió de nuevo, acelerando notablemente el paso, pero todos estaban nerviosos. Al doblar otra esquina, un tenue resplandor apareció frente a ellos. No era fuego, sino una fosforescencia verde pálido y turbia, como el resplandor de materia en descomposición. Simultáneamente, un nuevo sonido llegó al horizonte. Ya no era un silbido agudo, sino, uno sordo y caótico, una mezcla de sollozos reprimidos y gritos ásperos. Y luego se oyeron los rápidos y ávidos susurros de los hombres rata. Adelante. La voz de Carian estaba llena de un toque de tensa excitación y frialdad. Prepárense para el combate. Kuidou respiró hondo, ajustó el enorme escudo de la torre al ángulo óptimo y al instante levantó la ballesta corta de Iván, con la cuerda tensa. Easy contuvo la respiración, su espada larga apuntando al suelo, la mirada penetrando la penumbra, fija en el borde del halo verde pálido. El halo se acercaba, y el pasaje parecía estar llegando a su fin. Los sonidos caóticos se hicieron más claros. Los gritos y forcejeos de los humanos, los estridentes apremios de los hombres rata y el rugido ronco y aterrorizado de Auke. Eres tan deshonesto que te estás comiendo a mis hombres. Deténganlos. Malditas ratas. Scar. Guarda esa caja. El pasadizo se abría al final, conduciendo a una vasta e irregular caverna subterránea. Las paredes y las rocas dentadas estaban cubiertas de un musgo verde pálido, que emitía un tenue resplandor fosforescente suficiente para iluminar este sangriento infierno. La escena en el centro de la caverna era una pesadilla. Los cautivos humanos que habían estado rastreando ahora parecían animales siendo sacrificados, toscamente atados con cuerdas, acurrucados y temblando en el suelo. Varios de los hombres de Auke, incluido Scarface, estaban espalda con espalda en un círculo precario, blandiendo sus armas frenéticamente, tratando de resistir la oleada de ratas que llegaba desde todas direcciones. Pero eran demasiadas. 2 o 3 forajidos yacían en el suelo, con sus cuerpos desgarrados y roídos furiosamente por varios hombres rata excitados. El sonido de la masticación era espantoso, y los huesos crujían suavemente. El hedor a sangre era indisoluble, mezclándose con el fuerte hedor de los hombres rata, formando una ráfaga de aire sofocante. El propio Auke estaba desorientado. Apretaba con fuerza la pesada caja de madera, ligeramente dorada, como si fuera un salvavidas. Pero tenía un brazo empapado en sangre, y la manga, hecha jirones, revelaba marcas de garras tan profundas que dejaban al descubierto el hueso. Su rostro estaba lleno de terror y furia. Se tambaleó, intentando evadir a los hombres rata que se abalanzaban, blandiendo una daga en vano, y su voz rugía como una bestia. ¡Fuera de aquí! Mioro. Bestias asquerosas y traicioneras. ¿Dónde está el trato? Su objetivo era claro. Los cautivos humanos vivos y aullantes, la carne y sangre fresca de los desesperados que aún resistían, y. La caja de madera de un aroma seductor en brazos de Auke. Sin hacer caso de los rugidos de Auke, se emocionaron aún más. Gritos agudos y estridentes subían y bajaban, formando una oleada caótica y asesina. Los hombres rata, liderados por unas pocas alimañas, brillaban con una codicia y una sed de sangre puras e indisimuladas. Ellos también habían visto a Easy salir del pasadizo. Sí. Sí. Otra oleada, carne fresca y oro. Que nadie se quede atrás. Chirrido. Flechas mágicas.
Ignorando a las otras ratas, la punta de la espada de Easy brilló repentinamente con una luz blanca cegadora. Un rayo de energía pura salió disparado, rasgando el aire turbio de la caverna y atravesando a la rata de tormenta líder con un siseo destructivo. ¡Puf bum! La flecha mágica atravesó con precisión el pecho de la rata de tormenta. No hubo una explosión violenta, solo un sordo golpe de carne desgarrada y huesos quebrándose. Los gritos de la rata de tormenta cesaron abruptamente. Todo su torso, como golpeado por un martillo invisible, se desplomó hacia atrás y se hizo añicos, cubriendo la zona con entrañas malolientes y huesos carbonizados entre chispas cegadoras. Varios hombres rata cercanos también quedaron atrapados en la energía mágica que escapaba, gritando y retorciéndose al caer al suelo, con el pelaje cubierto de humo. Este golpe atronador asombró instantáneamente a toda la multitud. A medida que Easy se fortalecía, la flecha mágica finalmente reveló su verdadero poder como una forma de magia de guerra. La oleada de ratas, que antes cargaba frenéticamente contra la banda de Auge y sus cautivos, flaqueó. Por primera vez, un miedo instintivo a una fuerza desconocida y destructiva brilló en innumerables ojos carmesí. Los silbidos voraces dieron paso a un chillido incierto. Ahora. Guardias con escudo. A la carga. El rugido de Easy fue como un trueno que atravesaba las nubes oscuras. Por mi señor. Aplasten a esta escoria. El rugido de Kuidou lo siguió de cerca. El enorme escudo de la torre ya no era solo una barrera defensiva, sino un ariete. Su enorme cuerpo explotó a una velocidad asombrosa, sus pesadas botas de hierro pisoteando el suelo manchado de limo y sangre mientras se lanzaba como un rayo contra las ratas que le bloqueaban el paso. El filo del escudo tenía una fuerza inmensa, y dondequiera que pasaba, los hombres rata que no podían esquivarlo eran como tomates podridos golpeados por una roca, sus huesos crujiendo y sus breves aullidos mezclándose en una cacofonía de dolor. La figura de Alvin apareció como un fantasma a la sombra de un pilar de piedra dentado en el costado de la caverna, su ballesta corta firme como una roca. ¡Bang! 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 Las cuerdas de los arcos crujieron y virotes mortales atravesaron las cuencas de los ojos y las gargantas de varios hombres rata que intentaron rodear los flancos de Kuidou o abalanzarse sobre los cautivos caídos, inmovilizándolos hasta la muerte. Calión hacía tiempo que se había desvanecido en las caóticas sombras. Solo el ocasional destello de luz fría iluminado por el musgo fosforescente, o la visión de un solitario hombre rata que se agarraba repentinamente la garganta sangrante y caía en silencio, atestiguaban la presencia letal de esta aparición. 200 o 300 hombres rata. No muchos, en realidad. La mayoría eran débiles ratas esclavas. Después de que unos pocos guardias de élite saludaran a Isera y a los demás, la vanguardia cargó directamente contra el corazón de la manada de ratas. Los escudos barrieron, y varios ratas de clan que intentaron bloquear con sus espadas oxidadas fueron arrastrados por la poderosa fuerza de sus escudos, estrellándose contra las paredes de piedra dentadas y desplomándose en un charco. Solo unas pocas alimañas, bloqueando simultáneamente con sus alabardas de élite, pudieron enfrentarse a John. Jishi, quien se había precipitado por la brecha abierta por Kuidou, lo vio y disparó otra flecha mágica, haciendo volar a las ratas de tormenta. Las pocas ratas de tormenta restantes fueron completamente aniquiladas, y sin hombres rata que las detuvieran, el miedo se extendió por la plaga como una plaga. Los hombres rata, que habían estado atacando frenéticamente a los cautivos humanos y a quienes se resistían, abandonaron a su presa y huyeron a los oscuros rincones de la cueva. Con el paso del tiempo, el número de hombres rata supervivientes en el mar cavernoso disminuyó. El suelo estaba sembrado de sus cadáveres, y su sangre teñía el suelo de carmesí. Los cautivos humanos, atados con cuerdas, también se recuperaron del miedo inicial. La esperanza brilló en sus ojos y miraron a Easy y a los demás como si hubieran visto a su salvador. Finalmente, el último hombre rata, que no había tenido tiempo de escapar, dejó escapar un grito estridente. La cueva quedó repentinamente en silencio, dejando solo la respiración agitada de la gente. La limpieza de la pequeña fortaleza de los hombres rata se completó con éxito. Los pocos cautivos restantes también fueron rescatados. Presenciando la impresionante demostración de fuerza de Easy y sus hombres, Aunk, el superviviente, se rindió con tacto, pero su destino estaba sellado. Él y sus supervivientes fueron ejecutados públicamente al amanecer del día siguiente. Esto haría que los residentes de Marcator fueran más conscientes de quién gobierna y mantiene el orden en la ciudad.
Al regresar a la superficie, Easy ordenó a John, Deya y Karian que lideraran a los guardias con escudos y tiradores que esperaban afuera para descender de nuevo a los túneles y eliminar a los hombres rata que huían. El resto regresó a Marcator. La situación era mucho mejor de lo que Easy esperaba. Solo quedaban unos pocos hombres rata y ninguna hembra. Parecía que el clan sonriente se había establecido allí hacía poco. Afortunadamente, su oportuna limpieza evitó la repentina aparición de miles o decenas de miles de hombres rata del subsuelo ese día. Karian continuaría limpiando la ciudad de ratas, y los hombres rata probablemente permanecerían inactivos por el momento. Se está combatiendo la plaga de ratas, se está controlando a las tropas y la plaga de goblins y el malestar de los hombres bestia en el este y el oeste están temporalmente inmovilizados. Es hora de dar el siguiente paso del plan. Una transferencia racional de población es la forma más rápida de expandir la ciudad de Marcator. La tierra de los príncipes fronterizos del este es árida. Gran parte de la zona costera está formada por marismas, pantanos y bosques difíciles de cultivar, lo que la hace naturalmente infértil para los humanos. Geográficamente, la ubicación ecuatorial, la ubicación costera y las montañas del filo negro que bloquean la circulación atmosférica provocan lluvias abundantes durante la temporada de lluvias, lo que le recuerda a su país natal del sur. La única razón por la que esta zona no puede desarrollarse es la devastación desenfrenada causada por los hombres bestia, los pieles verdes y otras criaturas. Una vez erradicada, con suficiente personal y recursos, la población, afectada por la guerra y las plagas de monstruos, y apenas capaz de sobrevivir, podrá ser reubicada sistemáticamente en las nuevas zonas seguras dentro y alrededor de Marcator. Más allá de las marismas, con la recuperación gradual de tierras, las tierras restantes se volverán mucho más fértiles que sus áridas tierras natales. Las más de 3.000 toneladas de grano cosechadas este otoño bastan para alimentar a casi 10.000 personas durante un año. Con poco más de 3.000 habitantes en Marcator, hay margen de sobra para atraer una nueva oleada de refugiados que desarrollen la zona, cosechen más alimentos y continúen el programa de atracción y transferencia de población en los próximos años. Esto permitirá que la ciudad alcance rápidamente sus objetivos de población de 5.000, 20.000 y, finalmente, 100.000 habitantes. ¿Pero dónde encontrarían a tanta gente? Casualmente, muchas personas en las diversas provincias del antiguo imperio seguían desplazadas o luchando contra el hambre. Aún recordaba a los innumerables refugiados que vagaban sin rumbo fuera de las ciudades, desde la capital hasta Faidol. Quería seguir el ejemplo de Cathay Oriental y nombrar un gobernador de transporte, pero ¿a quién debería asignarle este puesto? Esta pregunta rondaba la mente de Easy. Esta no era una tarea que pudiera lograrse únicamente por la fuerza. Un gobernador de transporte no requería pura fuerza bruta, sino una coordinación meticulosa, una perspicacia aguda y la capacidad de navegar por diversos canales, así como liderazgo para gestionar las complejidades de los asuntos administrativos y el caótico flujo de personas. Al mismo tiempo, se necesitaba a alguien que calculara con precisión el destino de cada grano de trigo, asegurándose de que sirviera como un imán para los refugiados. Se necesitaba a alguien que planificara las rutas de migración, escoltando a la población vulnerable de forma segura hasta la protección de Marcator, a pesar de las miradas vigilantes de hombres bestia, goblins e incluso otras fuerzas humanas. Una figura vaga se formó gradualmente en su mente. Un héroe. Los únicos con los que podía contactar rápidamente, capaces de realizar estas tareas y mantenerse solos, eran los señores héroes dentro del sistema. Los dedos de Easy tamborilearon suavemente sobre el pergamino, produciendo un sonido suave y sordo. Si los héroes comunes no costaran 1.000 monedas de oro por nivel, y si ningún héroe estuviera por debajo del nivel 10, o si cualquiera por debajo del nivel 10 no fuera considerado un héroe, ya habría gastado miles de monedas de oro para invocar a varios héroes. Parecía que, al principio, aún tendría que depender de los comerciantes. Solo ellos podrían navegar con destreza los puestos de control imperiales y llevarle a Easy la población y la comida que deseaba. ¿No hay varios pequeños gremios de comerciantes en Marcator? Era hora de invocarlos. Esa noche, el salón del castillo Makato estaba brillantemente iluminado. Las mesas estaban cubiertas con manteles modestos y se sirvieron bebidas y aperitivos sencillos. Easy se sentó a la cabecera de la mesa, flanqueado por Kuidou e Ivan. Iban ataviados con finas armaduras, con expresiones solemnes que irradiaban asombro. Pronto, varios representantes de la Cámara de Comercio entraron en el salón. Vestidos con atuendos ornamentados pero prácticos, hicieron una reverencia respetuosa al ver a Easy.
Los representantes convocados con urgencia, todos líderes de las cámaras, incluyendo a Rundel del Zorro Gris, Marta del Almacén Viento del Sur y Ganor de la Rueda de Hierro, permanecían algo incómodos al borde del salón. El señor Easy no los había convocado desde la conquista de Makato, y aunque hubieran querido mostrar su buena voluntad, no habían encontrado la oportunidad. Ahora, convocados tan repentinamente, se sentían inquietos, preguntándose sobre las intenciones del nuevo señor. Intercambiaron miradas, especulando sobre el propósito de esta convocatoria nocturna de su nuevo amo, quien había erradicado rápidamente las bandas de la ciudad. La rápida y decisiva ejecución de Aoki en la plaza durante el día fue suficiente para disipar cualquier esperanza de suerte. Todos, por favor, tomen asiento. La voz de Easy era firme y potente, indicándoles a todos que tomaran asiento. Los representantes de la Cámara de Comercio se sentaron con cautela, sin apartar la mirada de Easy, adivinando el propósito de la convocatoria. Easy los miró a todos, observó sus expresiones y sonrió. No se pongan tan nerviosos. Todos ustedes son miembros importantes de Makato City y han hecho contribuciones importantes a su desarrollo. Aquí, todos pueden relajarse y comunicarse. Tras escuchar las palabras de Easy, los nervios de los representantes de la Cámara de Comercio se relajaron un poco, pero aún no se atrevieron a relajarse. Rundel carraspeó y habló primero. Señor Easy, es usted muy amable. Somos una pequeña empresa que ofrece comodidad a los habitantes de esta ciudad. Comparado con el excelente trabajo que ha realizado recientemente por Makato City, no es nada. Easy hizo un gesto con la mano. Señor Rundel, es demasiado modesto. Como gremio portuario que siempre se apega a los resultados, el Zorro Gris ha hecho una contribución invaluable para estabilizar el flujo de mercancías en Makato. Y señora Marta, la amplia gama de negocios del Almacén Viento del Sur ha traído una rica variedad de productos a la ciudad, satisfaciendo ampliamente las necesidades diarias de los residentes. Señor Garno, el transporte eficiente y confiable de la Cámara de Comercio de la Rueda de Hierro ha garantizado un transporte fluido entre el Imperio y esta zona. Su excelencia es muy amable, respondió Marta con una elegante sonrisa. Es un honor para el almacén Nanfen servir a los residentes de la ciudad de Makato. Sin embargo, en el mundo actual, hacer negocios es cada vez más difícil. Me pregunto si el señor nos ha llamado tarde en la noche para darnos nuevas instrucciones. Y si juntó las manos, se inclinó ligeramente hacia adelante y miró a todos con sinceridad. Para ser sincero, tengo algo que quiero discutir con ustedes. Seguro que todos saben que, aunque la zona alrededor de Ciudad Makato tiene potencial de desarrollo, actualmente está escasamente poblada y el terreno está subdesarrollado. Planeo lanzar un plan de introducción de población. Y si fue directo al grano, su voz resonando en la sala vacía. Makato necesita gente, muchísima mano de obra para recuperar el terreno fuera de la ciudad y construir fortificaciones, para que esta ciudad pueda desarrollarse de verdad y convertirse en una joya en la frontera. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada las expresiones pensativas de los tres representantes de la Cámara de Comercio, y continuó. Y dentro del imperio, especialmente en las provincias del viejo mundo devastadas por la guerra, hay innumerables refugiados desplazados y hambrientos. Lo que les falta no es fuerza, sino una oportunidad de sobrevivir. Gango se inclinó ligeramente hacia adelante, frunciendo el ceño, asimilando rápidamente la información de las palabras de Easy. Señor, ¿se refiere a que vamos al imperio a reclutar a estos refugiados y traerlos de vuelta? Así es. Easy asintió. Y esto no es gratis, se pagará por persona. Easy explicó claramente la esencia del plan. Pagaré a su Cámara de Comercio una comisión razonable por cada refugiado adulto que llegue sano y salvo a Makato. La cantidad específica se puede negociar. Al mismo tiempo, les proporcionaré suficiente comida para el viaje para asegurar que no mueran de hambre antes de llegar. Usted es responsable de distribuir esta comida a lo largo del camino. Tras la reunión del nuevo señor, los tres líderes del gremio se reunieron de nuevo en una habitación secreta. Esta habitación se encontraba en lo profundo del almacén del gremio Zorro Gris, y solo los guardias de mayor confianza de Rendell custodiaban la pesada puerta de hierro. La habitación estaba profusamente decorada, con varias pinturas invaluables y preciosas perlas marinas que adornaban las paredes. Rendell fue el primero en romper el silencio. ¿Qué opinas? Se hundió en el sillón de terciopelo, acariciando con la palma una cálida perla marina incrustada en el reposabrazos. El comercio humano no esperaba que este señor empezara con esta estrategia. Su voz rebosaba los astutos cálculos de un hombre de negocios.
Comisión per cápita, con comida incluida. Parece un asunto serio, pero también es muy arriesgado. Su mirada vagó entre los rostros de Marta y Garno. La voz de Garno era baja, como la fricción entre dos piezas de hierro fundido. La sangre de esas cabezas en la plaza durante el día aún no se ha secado. El destino de Auke y sus secuaces es lo que el nuevo señor nos mostró a todos. Nos está advirtiendo. Una advertencia también es una oportunidad, dijo Marta, con un arco significativo en la comisura de sus labios. Un precio por cada cabeza, monedas de oro relucientes. Este trato parece una suma enorme. Rundel le advirtió a Marta. No nos incites. Sé por qué siempre has querido volver al imperio, pero este trato no es tan fácil de cerrar. Sus ojos grises y nublados reflejaban la sofisticación y la vigilancia acumuladas durante muchos años de transacciones marítimas y terrestres. ¿Qué camino desde aquí hasta el corazón del imperio no es una jungla donde se reúnen hombres bestia, donde viven goblins y bandidos? El oro es bueno, pero hay que vivir para gastarlo. Entonces, primero atrae a los que sean fáciles de conquistar. ¿No ves la ambición del señor Easy por lo que ha hecho el nuevo señor el último mes? Considera las consecuencias de desafiarlo. Y, Ganwo, tu gremio parece tomar con frecuencia esta ruta de regreso al imperio. Si ni siquiera tú vas, ¿crees que el señor te dejará ir? Replicó Marta de inmediato. Los músculos de las mejillas de Ganwo se contrajeron. La cabeza de Auke, aún sumida en la muerte, pareció parpadear ante sus ojos. Un dedo áspero le rozó la comisura de los labios. Mi caravana rueda de hierro siempre está aterrorizada cada vez que viaja al imperio. Guardias, preparativos, pérdidas, nada cuesta dinero, y siempre es un salvavidas. Ahora tenemos que distribuir comida por el camino y vigilar a esos refugiados hambrientos. Esas familias pesadas son presa fácil. Si las atacan, serán las primeras en sufrir. Pero Marta tiene razón. El oro está ahí, y me lo ha entregado el mismísimo señor. No puedo negarme. Dejó su copa de vino. El pesado fondo de madera golpeó la mesa con un golpe sordo. Ese camino, lo conozco bien. De Faidolf a Nuln, y luego a Aldorf, la carretera imperial es bastante transitable, al menos mejor que cruzar las montañas grises o adentrarse en los bosques. Mi rueda de hierro tiene algunas conexiones con los puestos de control y las guarniciones del camino, y normalmente puedo despejarlas con un poco de dinero. Pero hay que reforzar la escolta. Mis guardias actuales son buenos lidiando con pequeños grupos de goblins y bandidos, pero no son rival para grandes grupos de hombres bestia o bandas de guerra. Aunque uno de ustedes esté deambulando por la ciudad y el otro en el puerto, no piensen en quedarse al margen. Todos tienen que ayudarme. Si fallo, ninguno sufrirá. Ganor mencionó la parte que más le preocupaba. No se preocupen, no dije que no los ayudaría, dijo Marta lentamente. Nuestro señor de la ciudad está reforzando su control sobre las fuerzas armadas últimamente, así que puedo prestarles a mis hombres. Son responsables de escoltar la carga en el puerto y dentro de la ciudad durante todo el año. Aunque no se les considera una fuerza formidable, han recibido entrenamiento y están familiarizados con la gestión de diversas emergencias. Al menos pueden ayudarles a compartir parte de la carga de supervisar a los refugiados y mantener el orden. Marta dejó su copa de vino con un brillo astuto en los ojos. Además, podemos seleccionar a los refugiados. El señor solo quiere personas, pero no especificó qué tipo de personas. Los artesanos jóvenes y hábiles son los mejores objetivos. Tienen más fuerza para viajar largas distancias, están más ansiosos por establecerse y sus precios son altos. En cuanto a los ancianos, los débiles, los enfermos o aquellos que parecen no vivir mucho tiempo, no hay necesidad de traerlos en el viaje. Esto ahorrará comida y evitará que el equipo se detenga. En cuanto al señor Rundle, sus palabras eran tranquilas, pero persistía un atisbo de fría realidad. Marta se volvió hacia el silencioso presidente de la Cámara de Comercio del Zorro Gris. ¿Cuál es su postura? La sala quedó en silencio brevemente, el único sonido era el crepitar de la leña ardiendo en la chimenea. Soy viejo y tengo suficientes preocupaciones en el puerto, dijo Rundel, sin responder directamente. El aire en la habitación pareció congelarse. La luz de la lámpara titiló en los rostros de las tres personas. Marta, como una leopardo lista para la acción, miró fijamente a Rundel. Marta sonrió con desprecio. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la luz de las velas danzando en su rostro cuidadosamente cuidado. Rendell, mientras tu zorro gris navegaba por las tempestuosas olas del mar brumoso, ¿fue todo por cobardía? El nuevo señor prometió dinero de verdad, y esta vez te atreviste a negarte.
advirtió Ganor, respirando con dificultad. Anciano, piénsalo bien. ¿Qué tiene de malo estar libre de riesgos? ¿De verdad no te unes a nosotros? No, solo me importan los asuntos marítimos. Tengo varios barcos de carga bajo mi mando y buenas relaciones con los enanos de Siagate. Puedo conseguir cosas que otros no pueden, y estas cosas me bastan para vivir toda la vida. No quiero volver a involucrarme en asuntos tan arriesgados, dijo Rundel, dirigiendo la mirada tranquilamente hacia la chimenea. Las llamas danzantes se reflejaron en su rostro arrugado, como si se burlaran de la tensa atmósfera. El rostro de Ganor se congeló al instante. Golpeó la mesa, sacudiendo los candelabros, y su rostro, cuidadosamente cultivado, se contorsionó de ira. Cobarde. ¿Crees que estás a salvo escondido en el mar? La ira del nuevo señor arderá sobre ti. El velo del tocado de Marta la ensombreció. Viejo zorro, no creas que tus pocos contactos enanos te protegerán para siempre. Te arrepentirás de negarte esta vez. Rundel, sin embargo, se alisó la ropa lentamente, con una leve sonrisa irónica en las comisuras de sus labios, como si la brisa marina ya hubiera disipado todas sus ambiciones. Ganor se levantó bruscamente. Vive en tu barco averiado y en el hierro enano. Cuando el señor te lo pida, veré qué dices. Marta también se levantó lentamente, con movimientos aún gráciles. Presidente Rundel, su voz era suave, casi un susurro, pero con una inconfundible frialdad. Rechaza la buena voluntad del señor, y pronto no habrá lugar para zorros grises bajo el cielo de Makato. Rundel se encontró repentinamente solo en la cámara. Su enorme cuerpo permanecía desplomado en la silla de terciopelo, como si la violenta tormenta anterior fuera solo una ilusión. ¿Negarse? Sin duda, conocía el precio de la negativa. Pero la reciente fría recepción y una serie de acciones también le habían hecho comprender que este nuevo señor era ambicioso y no respetaba a otras fuerzas. Su supuesta cooperación era solo un paso para devorarlos. Sus dedos dejaron la perla marina y recogieron la copa de vino casi intacta de la mesa. El líquido ámbar se balanceó en la copa. Las intenciones de Yishi eran demasiado obvias, pero afortunadamente, no se quedó de brazos cruzados. Por favor, permita entrar al mensajero de Lord Vanmier. La voz baja de Rundel resonó en la cámara vacía, rompiendo el silencio anterior. La pesada puerta de hierro se abrió silenciosamente una rendija, y una delgada figura envuelta en una capa oscura entró como un fantasma. La puerta se cerró rápidamente tras él, bloqueando la tenue luz del almacén exterior. El hombre se levantó la capucha, revelando un rostro pálido y rígido. Sus ojos de halcón recorrieron la sala con atención, fijándose finalmente en Rundel. Presidente Rundel. La voz del mensajero era como una cuchilla rasgando seda, con un acento imperial apenas perceptible. Lord Vanmier está profundamente preocupado por su situación actual. Rundel no se levantó, simplemente asintió levemente. Su corpulenta figura parecía una colina firme en la silla de terciopelo. Gracias por su preocupación, dijo, señalando una silla frente a él. Por favor, tome asiento. Clic, 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 las palas del rotor del helicóptero enano, impulsadas por engranajes, zumbaban rápidamente, cada sonido de engrane producía un rechinamiento metálico que rechinaba los dientes. Se elevaban continuamente desde el suelo, pasando por los pasillos subterráneos enanos en un momento, emergiendo del túnel de vuelo y ascendiendo al cielo. Luego, comenzaron a rodear el pico eterno y la enorme ciudad montañosa enclavada contra la montaña. Un vasto camino en zigzag se extendía desde la cima de la montaña hasta el suelo, sus picos irregulares, de miles de metros de altura, salpicados de magníficas estructuras enanas. Esta era Caraza Akarak, la ciudad enana que nunca cayó. Su plataforma, encajada en la empinada ladera de la montaña, era vasta y robusta, tallada en un solo bloque de roca, sus bordes grabados con antiguas runas y relieves ancestrales. Enormes engranajes incrustados en la montaña sostenían la estructura de la plataforma de aterrizaje. El aire estaba denso con el olor a vapor, aceite caliente y polvo de roca. Tras sobrevolarlos, finalmente aterrizaron en una plataforma tras casi media hora. El pesado tren de aterrizaje de uno de los helicópteros golpeó la plataforma con un golpe sordo. El aire arremolinado de los rotores levantó el polvo del suelo y onduló las gruesas capas de los guardias enanos que esperaban en la platier. Los rotores redujeron gradualmente la velocidad, los agudos clics dieron paso a un zumbido sordo y, finalmente, al silencio. La escotilla se abrió de golpe desde dentro, con un estruendo de metal contra metal. Belegar Martillo de Hierro salió de la cabina.
Sus pesadas botas de hierro resonaron contra la plataforma de piedra. Era una figura robusta, con su barba blanca como la nieve trenzada en una gruesa trenza que caía sobre su pesado peto. Tallada con las antiguas runas del clan Angrun, la armadura brillaba fríamente a la luz. El viento de la montaña les azotaba el rostro, un frío cortante, mezclado con el olor a aceite de motor y azufre. Los guardias que esperaban en la plataforma saludaron, con sus armaduras resonando al colocarse la mano derecha sobre el pecho. Señor Supremo Belegar. La voz del líder rompehierro era áspera como una piedra de molino. Su gran rey Thorgrim os espera en las cámaras laterales del Salón de los Ancestrales. Los ojos grisáceos de Belegar Martillo de Hierro recorrieron los rostros tensos de los guardias antes de desvanecerse en la distancia. Los imponentes acantilados de Caraza a Karak yacían latentes en el crepúsculo, sus sinuosos caminos en zigzag como cicatrices talladas en la ladera de la montaña, su fin perdido en las nubes plomizas. La sombra de 8 picos se cernía más lejos en la distancia, una patria perdida, la vergüenza de sus antepasados. Respiró hondo. El aire gélido le quemaba los pulmones, pero también encendía una rabia profunda en su pecho que llevaba siglos latente. Sí pronunció una sola palabra. Se dirigió hacia el arco en la pared rocosa, con pasos firmes como el movimiento de una montaña. Dentro del magnífico salón, la luz se filtraba a través de las estrechas ventanas en lo alto, proyectando sombras moteadas en el suelo tallado con runas antiguas. El aire estaba impregnado del omnipresente aroma a polvo de roca, mezclado con el tenue aroma a azufre que emanaba de hornos distantes. Su mirada recorrió las deslumbrantes estatuas de los ancestros en los nichos a ambos lados. Sus ojos parecían cobrar vida a la luz parpadeante de las antorchas, escrutando en silencio a cada enano que entraba en los terrenos sagrados. El paso de Belegar permaneció inalterado, aunque sus trenzas blancas como la nieve temblaban ligeramente. La rabia que sentía en lo profundo de su pecho, encendida por los 8 picos, se intensificó bajo la mirada abrasadora de los ancestros. Al final del pasillo lateral, una pesada puerta de bronce estaba entreabierta, con su dintel incrustado con piedras rúnicas que simbolizaban la suprema autoridad real. Los guerreros que ostentaban el trono del poder esperaban afuera. Al ver a Belegar Martillo de Hierro, se abrieron paso en silencio. Más allá de la puerta se extendía la cámara lateral del Salón de los Ancestros, donde la luz era mucho más tenue. Varias lámparas de aceite enanas colgaban de ganchos en la pared, emitiendo un cálido resplandor dorado. En el centro de la sala lateral, sobre un imponente trono, el gran rey Thorgrim el Rencor se sentaba en una silla de piedra tallada, dirigiendo sus asuntos cotidianos. Era más alto que Belegar, su barba gris le caía en cascada hasta la cintura, sobre una gruesa armadura dorada con runas. Su superficie relucía con el lustre del mitril, como si soportara el peso de una montaña entera. Thorgrim jugueteaba con un fragmento tosco de 8 picos, con la mirada aún penetrante como un halcón en sus ojos hundidos. Belegar Martillo de Hierro, la voz de Thorgrim era profunda y autoritaria, como un trueno proveniente de las profundidades de la tierra. Llegas tarde. Dejó el fragmento de roca en el suelo, y su resonante golpeteo contra la mesa de piedra resonó por la silenciosa cámara. No, no lo soy. Todo está listo. Los ejércitos de los antiguos clanes se han reunido, esperando mi recuperación de 8 picos, replicó Belegar. Sé que es imposible, pero te hago una última advertencia. 8 picos es imposible de recuperar. Está invadido por pieles verdes y hombres rata. Abandona tu plan, que traerá la muerte de tantos de tus compañeros enanos. Thorgrim se inclinó hacia adelante, y su brazo, bañado en runas, aterrizó sobre la mesa de piedra. La armadura de mitril raspó contra la mesa de adamantina, emitiendo un sonido agudo. Su mirada se fijó en Belegar. Las cuencas de sus ojos hundidos ardían de preocupación. Mira a tu alrededor, Belegar Martillo de Hierro. Mira los tronos vacíos, escucha las canciones tristes que se arrastran en el viento. Nuestro pueblo ha derramado demasiada sangre, luchando por una patria perdida tras otra, una que jamás podrá ser recuperada. 8 picos, ahora es una boca abierta que espera devorar más almas enanas. Tu terquedad los empujará, y a ti mismo, al abismo de la muerte. Belegar se dirigió directamente al asiento principal y golpeó el mapa con la palma de la mano, provocando el tintineo de las copas y los vasos. Espera. Los huesos de nuestros antepasados han esperado siglos bajo 8 picos. La voz de Belegar hervía como lava fundida, sus dedos se clavaban en la cruz roja del mapa, como si amenazaran con destrozar la montaña. Cada momento de vacilación es una traición al juramento y al honor.
Thorgrim, ¿dices que hay unas fauces abiertas que devoran almas? Ese es el mismo campo de batalla donde los enanos demostramos nuestro temple. Mi pueblo está listo. Este es el ejército más poderoso que he reunido en las montañas en décadas. Nadie puede plantarme cara. Y mi pueblo no se retirará. Su sangre fluye con la llamada de sus ancestros, sus martillos ansían el trueno de la venganza. Lavaré la vergüenza de 8 picos con la sangre de nuestros enemigos. Su espíritu de lucha era como una erupción volcánica. Entonces vete, dijo Thorgrim tras un largo silencio, accediendo finalmente con desaliento. No dejes que todos tus sacrificios sean en vano. Recuerda, aún tienes una gran deuda conmigo. El horno en el pecho de Belegar martillo de hierro rugió, y el permiso final de Thorgrim fue como la chispa que encendió la mecha. No dijo nada más, pero golpeó el suelo con sus botas de hierro. El eco sordo resonó en la habitación lateral, reemplazando todas las respuestas. Giró bruscamente, sus trenzas blancas como la nieve ondearon sobre sus hombreras, y avanzó a gran velocidad hacia la puerta de bronce entreabierta. Las bisagras crujieron con fuerza, como si percibieran la rabia y la determinación a punto de desbordarse. Afuera, los rompehierros seguían de pie como estatuas de acero, pero la presión invisible en el aire había cambiado. La mirada de Belegar los recorrió. Sus pupilas grisáceas ahora ardían solo con las llamas abrasadoras de 8 picos. No se detuvo, sus pesados pasos marcaban un rápido redoble de tambor por los pasillos del magnífico salón, cada paso un camino hacia la venganza. Fuera del arco, un viento cortante de montaña lo envolvió al instante, haciendo crujir su capa. Se encontraba en una amplia plataforma que se aferraba al acantilado de 300 metros. Bajo él se extendían escaleras sin fondo y una ciudad construida en la ladera de la montaña. Sobre él se extendía un pesado y plomizo banco de nubes que parecía aplastar las montañas. Las llamas de Karazal-Akarak brillaban como estrellas dispersas, pero no podían disipar la eterna penumbra de 8 picos que lo envolvía. A lo lejos, al final del campo de visión, la silueta irregular de 8 picos se alzaba bajo el remolino de nubes, como una bestia dormida a punto de devorar. «Muévanse», exclamó Belegar, como un trueno retumbante, ahogando el silbido del viento. Breve y decisiva, golpeó a los guardias que lo seguían de cerca. Acompañada por los votos del gran rey. Con un rugido ensordecedor y el crujido de la roca, las grandes puertas del pico eterno se abrieron lentamente, revelando el profundo paso de montaña que se extendía tras él. Un enorme ejército enano, de casi 5.000 hombres, comenzó a moverse. Guerreros provenientes de docenas de fortalezas se reunieron. Formaron en formaciones ordenadas, sus pesados pasos resonando por el valle, sus armaduras brillando metálicamente a la luz del sol. Cientos de guerreros rompehierros, blandiendo algunas de las hachas más afiladas del mundo y escudos robustos, formaban una muralla de acero en movimiento. Los seguía de cerca una enorme falange de guerreros de largas barbas, ataviados con gruesas y pesadas armaduras, martillos de guerra de mango largo y grandes hachas al hombro. Sus barbas blancas como la nieve ondeaban al viento, sus miradas firmes como la piedra. Los guerreros, con armadura pesada y escudos, marchaban al unísono, con sus escudos chocando con un sonido metálico sordo e implacable. Entre las falanges de infantería, se oía el rugido de las máquinas de guerra. Los ingenieros enanos pilotaban cañones de demolición autopropulsados enanos con armazón de acero, enormes vehículos pesados equipados con cañones y calderas de vapor. Junto a ellos se encontraban unidades de cañones y ametralladoras, con sus cañones laterales destellando fríamente, listas para desatar la muerte, y sus orugas crujiendo en la grava con un crujido ensordecedor. Los artilleros avanzaban al trote, sus cañones brillando con un frío brillo metálico a la luz del sol. Silenciosos y eficientes, eran una fuerza letal en el campo de batalla. Más atrás, legiones de artilleros de la mano de dragón de hierro, armados con lanzallamas y bazucas, avanzaban lentamente con sus enormes cañones de largo cañón. Sus robustas monturas y su complejo armamento delataban una potencia devastadora. El traqueteo de los rotores rompió el silencio mientras decenas de helicópteros enanos, como furiosos halcones de acero, uno tras otro, se desprendían de sus plataformas y se elevaban hacia el cielo plomizo, descendiendo implacablemente hacia las montañas malditas. El rostro de cada guerrero enano estaba marcado por una única mirada de determinación. La humillación de ser privados de su patria, la rabia latente durante siglos, a punto de estallar.
La luz del sol se reflejaba en su densa armadura, reflejando vastas y gélidas partículas de luz, como un río de acero frío, que fluía inquebrantable hacia los distantes 8 picos, profanados por pieles verdes y hombres rata. Belegar Martillo de Hierro se alzaba en lo alto, con sus ojos grisáceos escudriñando el vasto ejército de la venganza que emanaba de las puertas del pico eterno. Recuperaré la montaña Bafen victoriosamente, y mis ancestros serán testigos. Su murmullo quedó ahogado por el rugido del motor y el agudo sonido del rotor cortando el viento gélido. ¡Bang! El cañón de trueno que Iván sostenía en su mano estalló repentinamente en una ráfaga de fuego deslumbrante, y el sonido rompió el silencio de la campiña de Macator. Con los dedos ligeramente entumecidos por el retroceso, Iván desenganchó el cerrojo rápidamente, y el casquillo de cobre cayó al suelo con un estruendo metálico, con movimientos fluidos como los de una máquina. La bala del mosquete atravesó con precisión la cabeza de un orco de piel verde que empuñaba una cimitarra. El horrible rostro explotó en una niebla sangrienta, y el enorme cuerpo cayó al suelo con un estruendo, salpicando un charco de barro. Este libro se publicó originalmente en toda la red por 5E5H5. Entrecerró sus ojos azul grisáceo, miró a lo lejos y luego emprendió el regreso rápidamente. Dado que los arqueros están en desventaja frente a las unidades fuertemente blindadas, desde que Iván y su equipo fueron asignados a la unidad de tiradores del campo de entrenamiento de Irisi, todos los miembros estaban equipados con arcos largos y a cada uno se le asignó un mosquete de trueno para afrontar diferentes situaciones. Iván bajó rápidamente el cuerpo, recorriendo con la mirada el fangoso desierto. Incluso antes de que el humo de los atronadores rifles se disipara, ya había hecho una serie de gestos con las manos. Los exploradores, igualmente envueltos en capas de camuflaje, se dispersaron silenciosamente como guepardos que se funden con las sombras, ocupando ventajosas posiciones de observación. Con los arcos largos ya desenvainados y las flechas preparadas, abatieron a varios pieles verdes sin armadura y luego apuntaron con cautela en dirección a cualquier señal de movimiento. En ese momento, las tropas de Iván, actuando principalmente como vanguardias de exploración, desempeñaron un papel crucial. Meses después de la toma de Ciudad Macator, por razones desconocidas, la actividad de los enanos en los reinos fronterizos había disminuido significativamente, lo que llevó a Isi a notar un aumento en el número de pieles verdes que cruzaban el mar. Como moho que crece en un pantano podrido, los pieles verdes que cruzaban se extendían rápidamente por la costa de Macator. Isi no toleraría que ninguna fuerza se arraigara ante sus narices, especialmente un grupo de pieles verdes sedientos de sangre y descerebrados. La campaña para limpiar el perímetro de Macator era un esfuerzo por eliminar estas molestias. Isi pronto recibió la noticia. El breve silencio fue roto por el ruido de los cascos de los caballos mientras se presentaban el mapa marcado de Evan y la información sobre el escondite descubierto de los pieles verdes. Isi, de pie en una plataforma de mando improvisada, marcaba los puntos recién añadidos en el mapa con un bolígrafo. A su lado, John comenzó a susurrar órdenes de inmediato. Los abanderados ondearon sus estandartes y las tropas reunidas abajo comenzaron a ajustar sus formaciones. La falange de alabarderos avanzó, cubriendo a los ballesteros locales, quienes comenzaron a recargar tras ellos. Varias catapultas pequeñas y balistas móviles, también bajo los gritos de los artesanos, fueron empujadas lentamente hacia las primeras líneas, con los cabrestantes crujiendo con un sonido que rechinaba los dientes. En ese momento, desde una hondonada lejana rodeada de arbustos bajos, se oyeron débilmente los característicos rugidos ásperos y caóticos del metal. Una columna de humo negro se retorcía y giraba hacia el cielo plomizo. Esa era la zona que Isi había marcado previamente en el mapa como un buen lugar para cultivar arroz. Desenfundó su espada de la cintura, cuya hoja reflejaba un brillo frío contra el cielo sombrío, y la apuntó hacia adelante. Dondequiera que apuntara la espada de Isi, el sonido de un cuerno rasgaba el aire, seguido del apagado redoble de tambores. Los guardias con escudos avanzaban como una presa de acero, sus pesados pasos aplastando el barro y levantando agua turbia. Sus pasos mesurados sacudían el suelo, y los bordes de sus escudos chocaban con un sonido metálico continuo. ¡Uaac! En la hondonada, los orcos, al ver que se avecinaba una batalla, transformaron de inmediato sus rugidos caóticos en una carga sanguinaria. Estaban desorganizados, como un enjambre de abejas enfurecidas, blandiendo cimitarras oxidadas, gruesos garrotes e incluso horcas saqueadas de aldeas humanas, mientras corrían por el barro. El barro salpicaba el aire, mezclándose con el fuerte hedor a sudor de sus cuerpos. No estaban en una formación ordenada.
Un vasto ejército de jóvenes orcos, goblins e incluso garrapatos surgió del pantano. Los goblins a la cabeza gritaban, indiferentes a ser derribados y pisoteados por los poderosos orcos que los seguían, cargando hacia adelante impulsados únicamente por un deseo primario de destrucción. Varios garrapatos saltaron de emoción, con sus enormes bocas rebosantes de saliva pegajosa, abiertas de par en par y emitiendo rugidos penetrantes. Habían pasado menos de 2 meses, y los orcos, antes escasos, habían crecido a cientos, casi 1000, gracias a la constante afluencia de orcos y esporas que cruzaban el mar. Si les hubieran dado un poco más de tiempo, probablemente serían aún más. ¡Uaaak! Fuego. El sonido del cuerno atravesó el estruendo del campo de batalla. La falange de ballesteros locales, preparada desde hacía tiempo, apretó el gatillo al instante. Una lluvia de virotes, con un sonido agudo y penetrante, cayó como granizo negro, atravesando las oleadas de pieles verdes que cargaban. Los goblins y mocosos de la primera fila cayeron como espigas de trigo cortadas por una guadaña, y su sangre tiñó el barro de rojo al instante. Varios de los garrapatos que lideraban fueron atravesados por pesadas saetas de ballesta, cayendo al suelo con estridentes aullidos. Casi simultáneamente, un boom. Gruesos virotes disparados desde balistas móviles surcaron el aire, empalando a varios orcos a su paso con una fuerza devastadora, y luego precipitándolos al fango con la misma fuerza. Pequeñas catapultas rugieron, sus latas de aceite en llamas y pesados proyectiles de piedra formando un arco hacia la retaguardia de los pieles verdes. Las llamas estallaron encendiendo la maleza húmeda, y las rocas que caían aplastaron a quienes no pudieron escapar. De repente, un coro de lamentos y olor a quemado llenó el aire. Sin embargo, los pieles verdes eran simplemente demasiado numerosos, y su frenesí sanguinario eclipsó el caos inicial y las bajas. Los orcos que los seguían, pisoteando los cadáveres de sus camaradas, continuaron su carga con los ojos enrojecidos. Su piel áspera y su tosca armadura lograron resistir algunas de las saetas de ballesta. La distancia se acortaba rápidamente, y los orcos en vanguardia ya podían ver la fría mirada bajo los cascos de los escuderos. ¡Aguanten! Desenvainen sus lanzas. Gritó Freyr, el comandante de la falange de escudos, a todo pulmón. Los escuderos de primera línea estrellaron los extremos inferiores de sus escudos torre contra el barro, con los hombros firmemente apretados contra los escudos, formando una reluciente barrera de acero. Tras ellos, los lanceros de la falange mixta clavaron sus relucientes alabardas de 3 metros de largo como serpientes por los huecos entre sus escudos, apuntándolas densamente hacia la marea verde que se aproximaba. ¡Bang! 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 El crepitar de los rifles de trueno resonó de nuevo desde el flanco. Los exploradores haben apostados allí lanzaron una segunda ronda de francotiradores precisos en el momento crucial. Los líderes orcos de aspecto más fuerte en vanguardia cayeron, ganando a la línea de escudos unos preciosos segundos. Pero la resistencia fue solo temporal. Como una ola gigante que se estrella contra un arrecife, el furioso torrente de pieles verdes finalmente se estrelló contra las defensas de acero de la infantería humana. Por un instante, el choque del acero, los rugidos, los gritos de los moribundos y el sordo golpe de las espadas al atravesar la carne se entrelazaron en una sinfonía infernal en la hondonada fangosa. Mientras los pocos hermanos de guerra restantes rezaban a El Rat a cientos de metros de distancia, el resplandor de la magia de luz, poder justo, descendió repentinamente, derramándose como un torrente dorado tangible sobre las espadas y escudos de los guardias en el centro de la primera fila. Las hachas orcas, antaño pesadas y cortantes, chocaron contra los escudos de torre mágicamente encantados, creando un sonido agudo y penetrante, como el del metal al chocar con la piedra, que incluso agrietó y entumeció los brazos de los orcos que empuñaban las hachas. Los guardias alzaron sus alabardas, cuyas puntas brillaban con una luz blanca deslumbrante, desgarrando fácilmente la gruesa piel y la tosca armadura de los orcos, clavándose profundamente en sus robustos cuerpos. Por el Rat. Por nuestro hogar. El rugido de Freyr ahogó los rugidos de los orcos. Los guardias con escudos, inspirados por la magia, no solo se mantuvieron firmes, sino que desataron un formidable contraataque. Las alabardas avanzaban y retrocedían como un bosque, desatando cada vez una lluvia de sangre. La línea comenzó a avanzar como una rueda de molino de acero, aplastando, atravesando y pisoteando a los orcos de la primera línea que se habían estrellado contra el muro de escudos. Sin embargo, el Waak de los pieles verdes se intensificó en la sangrienta batalla. El dolor abrasador de la magia de luz y la muerte de sus camaradas, lejos de aplastarlos, desató una ferocidad primigenia.
Algunos, quemados por el poder de la luz, tenían los ojos llameantes como carbón, con los músculos abultados hasta el punto de reventarles la piel. Sin prestar atención a las flechas y las alabardas incrustadas en sus cuerpos, embestían frenéticamente sus escudos, mordiéndolos con los dientes, intentando abrir un agujero mediante la fuerza bruta. Varios garrapatos enloquecidos se liberaron de las ataduras de sus jinetes goblins y cargaron frenéticamente hacia la formación de balistas. Sus cuerpos explosivos derribaban repetidamente a los alabarderos que intentaban detenerlos. Un solo golpe de una espada montada mató a los garrapatos que saltaban. La técnica de retraso. Easy levantó su espada larga, y ondas de magia oscura se extendieron rápidamente desde él. A pocos cientos de metros, el aire pareció espesarse hasta convertirse en un gel viscoso. Los orcos rugientes que cargaban flaquearon repentinamente, como si sus piernas estuvieran enredadas en un lodazal invisible. Su frenético impulso se redujo bruscamente. Varios garrapatos, tras haber saltado hacia las balistas, cayeron misteriosamente. Sus corpulentos cuerpos agitaban en vano sus cortas extremidades contra el suelo, convirtiéndose en blancos perfectos para los ballesteros. ¡Bang! 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 Los rifles de trueno del escuadrón de Iván, que flanqueaban el borde, volvieron a disparar, esta vez apuntando claramente a los robustos orcos, cuyos movimientos eran lentos, como si estuvieran atrapados en cámara lenta. Las balas perforaron sus bocas enfurecidas y sus frágiles cuencas oculares con precisión milimétrica, salpicando sangre fétida. La presión en sus flancos se alivió. Ahora. Alabarderos, avancen. Freyr aprovechó con entusiasmo esta fugaz oportunidad, y su ronco rugido atravesó el estruendo del campo de batalla. Las ruedas de molino de acero aceleraron repentinamente, y los guardias de primera fila emitieron un rugido profundo, flexionando los músculos de sus hombros al avanzar, empuñando sus escudos de torre. Los bordes de sus escudos impactaron contra los orcos, cuyos movimientos se ralentizaron por la magia, y se oyó un crujido sordo de huesos. Los alabarderos de la última fila parecían dragones venenosos emergiendo del mar. Sus frías espadas de hierro de 3 metros de largo, cargadas de un poder acumulado durante mucho tiempo, se abrían, se retraían y volvían a arremeter ferozmente desde los huecos entre sus escudos. Los lanceros los seguían, y cada estocada arrebataba con precisión la vida de los orcos ralentizados. La sangre estancada salpicaba como una fuente el suelo fangoso, entrelazándose con los cadáveres verdes caídos, formando un camino sangriento que se extendía hacia adelante. ¡Uaak! ¡Uaak! La oleada de carga de los orcos quedó completamente aturdida por la repentina ralentización y el contraataque mortal que siguió. El impulso de carga de los pieles verdes se vio completamente frenado frente a la férrea línea defensiva, y cada impacto se desató con un derramamiento de sangre. Aunque eran numerosos, carecían de verdadera organización, generales, hechiceros y armas sofisticadas. Bajo las formaciones compactas y los ataques tridimensionales de fuego de largo alcance y apoyo mágico de los humanos, desperdiciaron su fuerza en vano, y los cadáveres verdes se amontonaron frente a la formación. La mirada de Easy recorrió todo el campo de batalla, confirmando que la ofensiva de los pieles verdes había caído en el caos y la debilidad. Volvió a levantar la espada, y esta vez, la punta apuntó directamente al núcleo del escondite de los pieles verdes en el centro de la depresión, que emitía humo negro. Avancen. Aplástenlos. Infieme. La voz del mensajero era ronca y rápida, impregnada del olor a polvo y humo de armas de fuego de la avalancha. Su armadura estaba salpicada de barro, y una abolladura reciente en su peto aún zumbaba. Era evidente que acababa de pasar el límite del campo de batalla que aún no había sido despejado. Y se apartó la mirada del campo de batalla en la depresión, donde soldados humanos pisaban los cadáveres de pieles verdes y clavaban cuñas de acero en el centro del escondite humeante. La mano del mensajero sostenía un tubo metálico para cartas. El cuerpo del tubo estaba grabado con el emblema de una montaña. El escudo de armas de Barak-Aimen. Y si tomó el tubo, retorció los nudillos con fuerza y la tapa se abrió. Una carta escrita en pergamino resistente se deslizó en su palma, con los bordes ligeramente endurecidos por la cera sellada en el tubo. Los dedos de Easy desdoblaron lentamente el pergamino, y la tinta bailó en la tenue luz, delineando la apremiante escritura del espía. La situación no era buena. Desde que las fuerzas enanas se retiraron colectivamente, los pieles verdes, al otro lado del mar, hacia el sur, se han vuelto inexplicablemente activos, llegando en masa desde las tierras baldías. Su número aumenta en el paso de la muerte y el valle sangriento.
Pesados proyectiles de piedra rugían desde trabuquetes con contrapeso tras las almenas, hundiéndose en la densa marea verde, aplastando franjas de sangriento espacio abierto, solo para ser llenados de nuevo por más pieles verdes aullando. ¡Bang! 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 Un ariete tosco pero enorme, empujado por docenas de los orcos más fuertes, golpeaba furiosamente contra el revestimiento de bronce de la puerta principal de la fortaleza del arsenal. Cada impacto hacía temblar secciones enteras de la muralla y lanzaba cascadas de polvo. Las antiguas runas enanas de la puerta parpadearon con el impacto, resistiendo obstinadamente la brutal embestida, pero el revestimiento estaba visiblemente abollado y deformado. Por Gogo. Por Mago. Uaaak. El señor de la guerra Goblin, Bess Slander, se encontraba de pie sobre un carro destartalado hecho de tablones andrajosos, hierro oxidado y ruedas enormes, blandiendo un machete dentado casi más grande que él, mientras escupía mientras gritaba. Su aullido penetrante sirvió de catalizador, llevando a los pieles verdes circundantes al frenesí. Varias catapultas igualmente rudimentarias, arrastradas por las sudorosas espaldas de los trabajadores orcos, avanzaron con crujido y comenzaron a lanzar basura ardiendo, enormes fragmentos de escombros e incluso balas de cañón goblin atadas a alas de murciélago contra las murallas de la ciudad, abollando la piedra sólida e incendiando varias estructuras de madera en las murallas. Una densa humareda se alzó, y las balas de cañón goblin volaron por los aires a varios enanos. Los lanzallamas enanos escupieron aliento de dragón caliente y pegajoso de las paredes, incendiando al instante las escaleras y a los pieles verdes que trepaban. Un humo espeso y abrasador se elevaba en el aire, acompañado del chisporroteo de la carne al estallar y gritos desgarradores. Decenas de jóvenes orcos en llamas se desplomaron del cielo, impactando como meteoritos llameantes contra las multitudes de su especie que se encontraban abajo, encendiendo un caótico mar de fuego verde. Los ingenieros enanos tras las almenas rugieron una áspera canción de guerra, con las barbas y el cabello casi chamuscados por el calor. Desgarraron las pesadas válvulas de latón, enviando lenguas letales de fuego que lamieron cada centímetro de las paredes de piedra teñidas de pieles verdes. El combustible pegajoso se adhería obstinadamente a todo lo que tocaba, encendiendo ferozmente, incluso la superficie húmeda del ariete. Las pesadas vigas revestidas de bronce crujieron y crujieron en las llamas, emitiendo un penetrante olor a quemado. Los trabajadores orcos, abriéndose paso a empujones, encendidos por la savia salpicada, cayeron gritando y cayendo, el ritmo frenético del impacto se volvió caótico y débil. Al anochecer, finalmente se retiraron, dejando tras de sí un rastro de restos carbonizados y a los heridos que gemían. Guerreros enanos emergieron de detrás de las almenas, con sus rostros cansados cubiertos de hollín y sus barbas empapadas de sudor. Jadeaban pesadamente mientras martillaban las bisagras retorcidas de las puertas con llaves inglesas ensangrentadas, intentando reparar las abolladuras en el revestimiento de bronce antes del siguiente asalto. Aunque cientos, casi 1000 pieles verdes habían perecido ese día, mientras que los enanos, gracias a las murallas y torretas, solo habían perdido unas pocas docenas, ninguno de ellos se sentía optimista. El jefe Thornanville frunció el ceño, sus dedos nudosos recorrieron las grietas de las almenas, donde aún quedaban los restos carbonizados de basura ardiendo. Esos lunáticos pieles verdes, murmuró, salpicando con su saliva la piedra rayada. Normalmente, a estas alturas, ya habrían saqueado sus restos y regresado a los pantanos. Pero ahora, estaba claro que la retirada de los pieles verdes era solo un respiro. Pronto surgirían más, quizás incluso más. Pero los enanos luchaban de verdad por reemplazar a un solo guerrero perdido. Miró con ansiedad hacia Everlock, donde brillaban las mismas señales de humo. Como había anticipado, la situación desde Everlock era igual de sombría. Una fuerza mayor de pieles verdes, liderada por Rompehuesos Mandíbula Férrea, asaltaba Everlock día y noche. Las enormes baterías de artillería enana a lo largo de la costa rugían sin cesar, pero no pudieron detener por completo la embestida de los pieles verdes. Tras destruir varias torretas, el Waak de los pieles verdes surgió con furia en medio del baño de sangre. El rompehuesos mandíbula de hierro, el señor de la guerra orco, ataviado con una armadura de placas oxidada y colmillos afilados, se alzaba sobre una plataforma móvil construida con los restos de barcos hundidos, blandiendo una maza ensangrentada y desatando un rugido ensordecedor. Gruesas balas de hierro surcaban el aire, surcando las densas olas verdes, destrozando cuerpos. La sangre y los huesos rotos salpicaban las rocas, tiñendo de carmesí las olas.
Los trabajadores orcos, portando rudimentarios arietes hechos de enormes troncos y cadenas, rugían y los embestían contra las bisagras de la puerta, azotados por una lluvia de bigotes. Cada impacto hacía temblar las paredes de granito y desprendía una lluvia de escombros. El apoyo llegó con la misma rapidez con los martillos dragón de Virón. Varios acorazados a vapor del fuerte Puerta Marina emergieron como colosos de acero de las profundidades marinas, con sus enormes cascos envueltos en una humareda y un vapor blanco abrasador. Sus placas de acero brillaban fríamente a la luz del sol, agitando las oscuras aguas verdes. Sus proas hendían las olas, rumbo al campo de batalla contaminado por los pieles verdes frente a la costa de Everlock. La ya tensa situación en el campo de batalla enano de Everlock se alivió a medida que la proa y las torretas laterales giraban lentamente. Los gruesos y oscuros cañones, como los colmillos de una gran bestia, apuntaban a las olas verdes que abarrotaban la playa, azotando frenéticamente la fortaleza enana. Con un ensordecedor silbido, los cañones desataron un rugido devastador. Bolas de hierro incandescentes y metralla atravesaron el aire, impactando contra la más densa concentración de pieles verdes con un grito de muerte. La inmensa fuerza del impacto destrozó hordas de orcos y goblins, lanzándolos por los aires. Extremidades repugnantes y brazos amputados llovieron como gotas de lluvia, tiñendo de carmesí las olas que rompían. Una balsa destrozada, cargada con comandos pieles verdes, que intentaba llegar a la orilla, fue impactada directamente por un proyectil certero, quedando instantáneamente reducida a fragmentos en llamas y hundiéndose en el frío fondo marino, junto con los pieles verdes a bordo. Otro proyectil impactó justo junto a los arietes que golpeaban furiosamente las puertas de la ciudad. La violenta explosión no solo destrozó a los trabajadores orcos que la empujaban, sino también a los martillos y las enormes ondas de choque que sacudieron el suelo sólido bajo las murallas. ¡Qué demonios! Rugió furioso el rompehuesos mandíbula de hierro desde su destartalada posición, contemplando la enorme embarcación de acero que había surgido repentinamente del mar. Sus colmillos oxidados se alzaron aún más formidables en el resplandor de la explosión. La repentina avalancha de fuego de artillería desde el mar interrumpió por completo el ritmo del ataque de los pieles verdes, deteniendo la oleada de ataques que se dirigían hacia las murallas de la ciudad. Algunos orcos cerca de la orilla se detuvieron, desconcertados, arremetiendo y maldiciendo al monstruo que escupía fuego y acero desde el mar. Varios garrapatos, asustados por la enorme explosión, corrieron de un lado a otro, pisoteando a los pieles verdes circundantes y provocando un caótico coro de gritos y rugidos. Con los refuerzos de Siagate, la presión sobre los defensores enanos de Everlock se redujo considerablemente, y pronto la ofensiva de los pieles verdes se detuvo. Pero esto fue solo el principio. Mientras no se retiraran, a medida que el estancamiento se intensificara, llegarían más pieles verdes y más fuertes. Tras la guerra de limpieza, Easy regresó apresuradamente a la sala de gobierno para atender asuntos oficiales. Pronto, una carta con un emblema compuesto por una combinación de dragón y fénix llegó a la sala administrativa de la ciudad de Marcator. Este es el escudo de armas de la Confederación del Norte de Akendorf. Easy abrió la carta, escrita en el singular, ligeramente rígido pero fuerte lenguaje común de la Confederación del Norte. Al honorable Lord Easy. He oído que ha obtenido la propiedad de la ciudad de Marcator, y felicitaciones. Su reputación es como un faro encendido, y se ha extendido por todos los estados del norte. Incluso nosotros, los príncipes cerca del Paso del Fuego Negro, hemos oído hablar de sus heroicas hazañas al aniquilar la inmundicia de los pieles verdes con nuestras manos de hierro. Le imploro que sea coronado como el nuevo Gran Duque de Marcator y se una a nosotros en los estados del norte para resistir la invasión de las tribus pieles verdes de las tierras baldías. La fortaleza enana puede ser fuerte, pero ante la marea de oscuridad, necesitamos urgentemente más aliados como tú, con voluntad de hierro y espadas invencibles. Te invitamos a Akendorf para asistir al Consejo de Nobles, que se celebrará en el castillo de Akendorf el primer día de la próxima luna. Príncipes y señores de todos los reinos se reunirán para debatir estrategias de defensa contra las invasiones de pieles verdes en las tierras baldías. La Confederación de Akendorf está siguiendo de cerca la situación en la frontera, y esperamos sinceramente que nos visites e inyectes nueva fuerza a la barrera norte con tu prestigio y sabiduría. Por favor, considera esto detenidamente y responde lo antes posible. Firmado. Gran Duque Van Miergeisel de Akendorf, Consejo de Príncipes de los Reinos del Norte. Su Excelencia, susurró Isera, con la mirada fija en el papel de carta de fina textura que Easy sostenía entre los dedos. La distintiva textura del pergamino brillaba suavemente a la luz de las velas.
¿Qué opinas de la propuesta de la Confederación del Norte? Easy no respondió de inmediato. Sus pensamientos perforaban el papel, posados en la distante frontera envuelta en humo. Sus fuerzas habían estado recopilando información de todos lados y solo recientemente habían adquirido una comprensión clara de la situación circundante. Primero, los enanos reunieron una enorme fuerza expedicionaria para los 8 picos. Los pieles verdes de las tierras baldías y el Valle Sangriento parecían haber recibido noticias de algún lugar, presentiendo la mayor debilidad de los enanos. Varios señores de la guerra pieles verdes, cada uno al mando de decenas de miles de tropas, atacaron las fortalezas fronterizas en múltiples direcciones. Everlock y Fort Arsenal se llevaron la peor parte del ataque. El humo de la frontera se disipó repentinamente y las débiles defensas enanas se erosionaban poco a poco. Las diversas facciones enanas dentro de las montañas huyeron a través de los túneles hacia las fronteras, reduciendo significativamente la presencia enana a lo largo de la frontera. Por un momento, los únicos sonidos en la sala fueron el tenue crepitar de las velas encendidas y el sonido distante, apagado y alucinante de los disparos de cañón de Everlock. Akendorf, susurró, recorriendo lentamente con las yemas de los dedos el sello del acre al final de la carta, un dragón y un fénix entrelazados. Ellos también perciben el peligro y buscan conquistar a cualquiera que pueda blandir una espada. Isera asintió levemente, con un rastro de preocupación en su hermoso rostro. El mensajero sigue en la sala exterior esperando respuesta. Pero, hizo una pausa. Justo ahora, nuestro capitán Iván detectó una poderosa fuerza de ogros que atravesaba a Kendorf desde la frontera y ahora se encuentra al norte de nuestra ciudad de Makator, cerca de la fortaleza enana de Karak. Es solo que Akendorf no nos advirtió de esto. Easy frunció el ceño. La carta entre sus dedos tembló levemente a la luz de la vela. Levantó la mirada del sello del acre, más allá del rostro preocupado de Isera, hacia el cielo norteño envuelto en la noche que se extendía al otro lado de la ventana. Desde allí, se oyó un débil rugido proveniente de Karak, como un trueno que retumbaba sin cesar desde las profundidades de la tierra. Ogros, su voz era baja y fría. ¿De verdad Akendorf permitió que los ogros atravesaran el paso? Es comprensible que no pudieran derrotarlos y tuvieran que ceder. No sé cuál fue el precio. Pero no avisarnos no es casualidad. Isera añadió. Los exploradores informan que la horda contaba con cientos de ogros, liderados por una bestia humanoide gigante llamada Skarrag el Destructor. Avanzaban hacia el sur por los caminos mineros abandonados de las montañas del Fuego Negro, devorando todo a su paso. Las fortificaciones exteriores de Forjaz han sido arrasadas. El anciano enano Gronjung que solicitó ayuda urgentemente al rey enano Alariglan Ulfson en Karakorn, pero los soldados de su reino que apoyaban a Mirada Eterna estaban siendo retenidos por los pieles verdes, y no podían prescindir de más. Hizo una pausa. La luz de las velas danzaba en sus ojos, proyectando sombras abrasadoras. Además, la vanguardia ogra se acerca a nuestras aldeas del norte en Malcator. Son tiempos realmente turbulentos. Acabamos de despejar las pequeñas fortalezas de los pieles verdes en el oeste, los hombres bestia en el este siguen explorando y los aterradores ogros ya están apareciendo en el norte. En el sur, solo podemos confiar en los enanos para contener la afluencia masiva de pieles verdes. Easy se levantó lentamente. Su alta figura proyectaba una sombra ondulante sobre el muro de piedra. La punta de la vaina de su espada golpeó el suelo, produciendo un suave zumbido metálico. El mundo de Waramer está lleno del humo de la guerra y la traición, y la amenaza de un surgimiento constante es como una espina clavada. Los ogros son una de las razas más poderosas entre ellos. Cualquiera de sus guerreros podría derrotar a docenas de soldados imperiales de las provincias imperiales. La delicada carta de Akendorf se retorció en su palma. Skrag, masticó el nombre. Skrag el Destructor. Easy conocía a este ogro como el profeta de las grandes fauces. Su rasgo más distintivo en las leyendas eran las 2 cadenas oxidadas, tan gruesas como sus brazos, profundamente clavadas en los anchos músculos de su espalda, tan vasta como una colina. En el otro extremo de la pesada cadena arrastraba un caldero de hierro negro asombrosamente enorme. El artefacto blasfemo de las grandes fauces. Espadas y cuchillos comunes solo podían dejar marcas superficiales en su piel correosa, manchada de grasa y cicatrices. Pero incluso las heridas mortales, imbuidas del poder del dios maligno, sanaban a un ritmo visible. Este don de renacimiento podía incluso otorgarse a otros ogros a través de las grandes fauces.
Combinado con la aterradora fuerza bruta inherente de los ogros y su resistencia casi infinita, Scarrat, con su horda de ogros, era una auténtica pesadilla en el campo de batalla. Jishi examinó el enorme mapa de Makator y sus alrededores colgado en la pared, fijando finalmente su mirada en el límite de la zona marcada en el norte. La marca en su mente se extendió como una flecha, representando el avance del ogro, apuntando directamente hacia la fortaleza Karak. Parece que el tiempo no lo esperará más. A pesar de su ajetreo durante los últimos meses, se han construido edificios como el campamento de tiradores y la guarida de las bestias, se está eliminando la amenaza cercana de los pieles verdes y los presidentes de los dos gremios han estado viajando constantemente al corazón del imperio para traer refugiados. Aún no ha hecho lo suficiente, y necesita acelerar aún más. Envía un mensaje a todo el territorio controlado. Todos los aldeanos del castillo de Roble, la aldea de Araki y la aldea de Piedra Negra deben fortificar sus aldeas de inmediato y limpiar los campos. Todos deben trasladarse a la ciudad de Makato. Quienes se refugien allí recibirán cierta cantidad de alimentos. Además, de ahora en adelante, que Kariame y Ban lleven a sus exploradores para vigilar los movimientos de los ogros en todo momento. Todos los soldados deben terminar su permiso inmediatamente y reunirse, listos para partir en cualquier momento. Su voz cortó el aire solemne con una determinación incuestionable. Tras reubicar a cientos de personas de las 3 aldeas circundantes, se debería cumplir el requisito de 5.000 personas. En cuanto al fuerte de hierro, Ishii hizo una pausa, recorriendo con la mirada el robusto símbolo de la fortaleza enana en el mapa. Ahora estamos demasiado ocupados para ocuparnos de todo. Pero no podemos dejar que los ogros se afiancen. De lo contrario, pronto vendrán a comerciar con nosotros por hambre. Después de que Karian y los demás partan primero, iré allí en persona pronto. En cuanto al próximo día de luna nueva, castillo de Akendorf. Príncipe fronterizo Van Mirgeser. ¿Quieres arrastrarme a tu tablero de ajedrez? Muy bien. Pero antes de eso, enviaré a estos huéspedes malvados que has dejado aquí de vuelta a tu puerta de la manera más cálida. Y se arrojó la carta sobre la mesa y volvió a mirar hacia el borde de las montañas envueltas en la oscuridad del norte. A la orilla del puerto de Makato, Ishii, John y los demás permanecían en silencio, disfrutando de la brisa marina. El distintivo y algo abrumador aroma a óxido y algas del puerto provenía de los muelles, donde se había interrumpido el trabajo. Los 3 presidentes de la Cámara de Comercio, Rendell, Marta y Ganuo, también habían recibido la notificación de Ishii y llevaban un buen rato esperando. Ishii los recorrió con la mirada, pero sin detenerse en ellos, dio un paso al frente. Interfaz de la ciudad Jingzhou invirtió ingentes recursos para establecer una segunda raza. Las enormes cantidades de oro, materiales de construcción y cristales de la interfaz de la ciudad desaparecieron, y el agua del mar más allá del puerto se onduló repentinamente, incluso sin viento. En cuanto Ishii lo comprobó, el aire pareció congelarse, y el olor salado de la brisa marina fue reemplazado por un aroma húmedo a algas de aguas profundas y especias exóticas. Entonces, sobre la superficie previamente vacía del puerto, el espacio se retorció y onduló, como agua sobre la que se hubiera dejado caer una piedra, formando un vórtice. Las siluetas de extraños edificios se solidificaron rápidamente desde el vacío y se hundieron en el agua, quizás incluso formándose bajo el agua. No estaban construidos con ladrillos y piedra comunes, sino que parecían haber crecido naturalmente a partir de vastos, húmedos y oscuros arrecifes y una especie de jade fluido. Las líneas de azulejos vidriados azules se entrecruzaban en las paredes en un flujo fluido e infinito, imbuidos de un encanto oriental increíble en el viejo mundo. Adornos puntiagudos parecidos al coral adornaban los aleros y formaban remolinos y ondas naturales en las paredes. Todo el complejo parecía un fantasma arrancado de un sueño profundo, congelado bajo la superficie del puerto. Así era. Si bien los recursos necesarios para construir Jingzhou fueron mucho mayores que los de la primera ciudad humana, posiblemente vasta, la arquitectura del palacio era relativamente completa, lo que resultó en una ciudad equivalente a un pueblo. Toda la ciudad submarina ocupaba una extensión asombrosa, cubriendo casi la mitad del lecho marino fuera del puerto. La cima del imponente palacio de coral se alzaba en las aguas poco profundas, reflejando la luz solar fragmentada que se filtraba a través de la superficie. Más abajo aún, una enorme cúpula de nácar, de intrincada factura, emanaba un suave resplandor interior y frío en las turbias aguas, como una gigantesca luna sumergida. Innumerables escaleras y pasillos, formados naturalmente por las corrientes de agua, conectaban estas extrañas estructuras.
Extrañas plantas acuáticas se mecían tenuemente tras las paredes translúcidas, e incluso figuras vagas e inhumanas se deslizaban silenciosamente por los profundos pasillos interiores. Marta, presidenta de la Cámara de Comercio, dejó escapar un breve grito, tapándose la boca y retrocediendo un paso. Ya fuera por la conmoción o por la sensación onírica de la escena submarina, sus pasos se desplomaron al ser envuelta por el vapor que se extendía. Rendell y Ganor se quedaron paralizados, sus expresiones de sabiduría mundana reemplazadas por puro horror, con la garganta ahogada, incapaces de emitir un solo sonido. Esta escena sobrepasaba toda su comprensión de la riqueza y el comercio. La mirada de Izzy atravesó el vapor helado, encontrando el corazón del nuevo complejo. Allí, un portal, compuesto de agua de mar pura y resplandeciente con una tenue luz azul, se abrió silenciosamente. Dentro del portal no había un espacio sólido, sino un profundo y agitado canal líquido, como si estuviera conectado al océano infinito. Se formaron ondas, y 5 figuras altas y silenciosas emergieron de él, sus movimientos se extendieron por el gélido fondo del puerto. Sirenas. Sirenas. Monstruos. Los trabajadores a lo lejos, curiosos por ver qué sucedía bajo el agua, vieron las 5 figuras inhumanas. Sus agudos gritos rompieron el silencio sepulcral, provocando una conmoción de pánico. Algunos amenazaron con dejar caer sus herramientas y huir. ¡Alto, insensatos! El señor ya nos ha informado. Son nuestros aliados, gritó el supervisor, dispersando a la multitud. Varios trabajadores que estaban a punto de huir se quedaron paralizados, mirando con incredulidad las 5 figuras que emergían del canal. El agua helada se deslizaba silenciosamente bajo sus pies, dejando marcas oscuras en las piedras del muelle. Eran guerreros Naga. 5 guerreros permanecían en silencio, vestidos con armaduras azules. Cada mano sostenía una larga espada samurái, que reflejaba rayos de luz azul. Las gotas de agua reflejaban una luz fría en la luz del sol, evidentemente hechizadas por la repelencia al agua. El frío del mar profundo emanaba de los guerreros Naga, mezclándose con la brisa marina salada para crear un aura única y escalofriante. El líder era el más alto, cubierto de densas escamas amarillas, con las articulaciones perforadas por afilados espolones óseos. Su rostro era frío y duro como un arrecife, con las pupilas erguidas y sus ojos entrecerrados brillando con una tenue luz amarilla. Juntó las manos, cubiertas de escamas afiladas, antes de realizar un gesto antiguo y extraño hacia Izzy. Sus movimientos eran rítmicos, como el agua fluyendo, y sus palabras eran tan arrastradas como la lengua de una serpiente. Respetado mensajero Asa, los guerreros Naga seguiremos la voluntad de Shalasa y obedeceremos tus órdenes. Bensi los observaba. La fría brisa marina agitaba el velo de su armadura y capa. Aunque el alboroto de los trabajadores en la distancia había sido reprimido a la fuerza, sus susurros aterrorizados y su respiración agitada aún se oían débilmente, como una marea sobresaltada que se abriera paso entre las grietas del arrecife. Marta y Ganor observaban fijamente a los seres inhumanos. No entendían si habían conjurado algo de la nada o la legendaria magia de teletransportación. Pero la capacidad de transportar un palacio submarino entero superaba su imaginación. Rendell, sin embargo, se obligó a mantener la calma, con la nuez de Adán enroscada mientras luchaba por contener el miedo y la posibilidad de lo desconocido. Los astutos ojos del hombre de negocios ahora estaban llenos de pura vigilancia y profunda inquietud. Sigue la voluntad de Asa, sigue la voluntad de Shalasa. La voz de Izzy era firme, llegando con claridad a cada naga y calmando los corazones tensos tras él. Llegaste justo a tiempo. Como si se diera cuenta de algo, su mirada recorrió a los 5 guerreros, silenciosa como una roca, hasta posarse finalmente en el guerrero Naga líder. ¿Eres un héroe? ¿Cómo te llamas? Todos los demás me llaman Changbo. Con sus distintivas escamas de color amarillo terroso, la voz de Changbo era como el roce de una corriente submarina contra un arrecife. Todos tienen el talento para ser héroes. Simplemente he ido un poco más allá entre nosotros, los Naga. Changbo. LV-24. Izzy miró fijamente la interfaz de héroe del guerrero Naga que tenía delante, mientras la información fluía por su mente. Aunque no podía vislumbrar sus habilidades o destrezas especiales, su imagen de cuerpo entero y su nivel lo decían todo. Nivel 24. No era un guerrero Naga cualquiera. Pero por lo que decía, todos tenían un nivel correspondiente, un nivel superior al del humano promedio. Una vez alcanzado cierto nivel, eran considerados verdaderos héroes. Entonces, ¿qué nivel hay entre un mortal y un héroe? ¿Cuál es el nivel entre un héroe normal y un héroe trascendente?
Después de todo, ya sea en Heroes of Might and Magic sexto o Aramer tercero, el nivel máximo para cada héroe es de solo 50. Quizás él mismo ni siquiera es un héroe de verdad, actualmente en el nivel 5, pensó Yishi. Chanbo, dijo Yishi, apartando sus pensamientos. Su voz penetraba el frío vapor de agua y la brisa marina que llenaban el puerto. La voluntad de Shalasa te guió hasta aquí, y Makator necesita tu fuerza. La parte submarina de este puerto se convertirá en tu ancla que te conectará con las profundidades marinas, y también en tu puesto de avanzada en tierra. Su mirada recorrió a los 4 guerreros Naga que estaban detrás de Chanbo, quienes también permanecían en silencio, empuñando largas espadas azules. Estaban inmóviles como arrecifes. Solo sus escamas brillaban tenuemente en el aire húmedo y frío. Necesito que uses tu dominio de las aguas para explorar la situación al otro lado del mar, en particular la costa cerca de Everlock. Una enorme amenaza de pieles verdes se acerca desde tierra, y necesito saber si intentarán forjar nuevas rutas desde el mar. Sigue la voluntad de Asa, sigue la voluntad de Shalasa, su excelencia Isi, dijo Chanbo en voz baja, pero con un aire solemne y decidido. Te prometo lealtad. Los guerreros y yo salvaguardaremos la paz de las aguas y la costa. Chanbo fue una vez un Ronin que valoraba la moral por encima de todo, renunciando fácilmente a la riqueza, el poder y las misiones para proteger a los débiles del poder invasor. Ahora, para revivir Yangzhou y obedecer la voluntad de Shalasa, Chanbo está dispuesto a jurar lealtad a su nuevo daimyo, Isi. Pero nuestros aliados siguen inactivos. Necesitamos que despiertes a los capas para que nos reconstruyan. Los guardianes de tiburones son nuestros hermanos, y las sacerdotisas de coral son el vínculo con la magia de las profundidades marinas. Chanbo, un veterano guerrillero, reconoció de inmediato sus deficiencias. Y con razón. Gracias a la generación directa de una ciudad a nivel de pueblo, se completaron el mercado fundacional, el estanque de bendiciones, la fortaleza de arrecife y el santuario de coral del palacio submarino, que se extendía a varios kilómetros bajo la superficie del agua. Isi convocó de inmediato a los 8 capas y guardianes de tiburones de este mes, así como a 6 sacerdotisas de coral, a través de la interfaz urbana del sistema. Al confirmar su intención, el mar en la orilla del puerto volvió a agitarse con violencia. Gua. Gua. Unos inquietantes cantos de rana rompieron el tenso silencio. 8 figuras bajas y robustas saltaron de las olas, aterrizando firmemente en el suelo húmedo. Su piel, de diferentes tonos de verde oscuro o gris azulado, estaba húmeda y cubierta de moco. Sus grandes patas palmeadas emitían un chasquido al pisar el suelo helado. Entonces, las olas se separaron, revelando 6 gráciles figuras que emergían. Contrastaban marcadamente con los fríos y endurecidos guerreros Naga. Sus rostros eran de lo más humanoide, envueltos en vapor de nitrógeno. Su piel era tan suave como las perlas más finas, y sus escamas brillaban con tonos iridiscentes, teñidas de un tenue brillo azul verdoso. Sus faldas de gasa translúcida parecían tejidas con agua de mar fluyendo, meciéndose con sus elegantes pasos. Los rostros de las doncellas de coral eran exquisitamente refinados, más allá de cualquier forma mortal. Sus ojos, de un azul profundo, parecían albergar los secretos de todo el océano. Blandían bastones, cuyas puntas brillaban naturalmente con cristales de coral. La parte inferior de sus cuerpos permanecía serpenteante, y dentro de un elaborado tocado yacía su cabello. Sí, su cabello estaba compuesto de serpientes vivas. Las últimas en aparecer fueron las guardias sirena, ataviadas con armaduras más ligeras cubiertas de finas escamas. Sus mazas dentadas eran las armas más afiladas. Inmediatamente después de su aparición, asumieron una postura vigilante, flanqueando silenciosamente a las doncellas de coral. Monstruos. Más monstruos. De hecho, hay sirenas. Dios mío. Alguien entre los trabajadores no pudo evitar gritar. Basta, idiotas, paren. Bajo la reprimenda del supervisor, sus voces se volvieron mucho más bajas, con un miedo entumecido. Si Yishi no hubiera estado eliminando a los pieles verdes y hombres bestia de los alrededores durante los últimos meses, demostrando fuerza y autoridad, habrían huido hace mucho. Chanbo, la voz de Yishi ahogó las exclamaciones bajas, y miró al guerrero Naga líder, Kappa, la guardia tiburón y la sacerdotisa coral están en sus puestos, y de ahora en adelante, un grupo de soldados regulares te será entregado cada mes. Espero que tú y los demás Nagas puedan obedecer las órdenes, patrullar las zonas costeras e impedir que las criaturas pieles verdes del otro lado del mar lleguen flotando en balsas.
Las pupilas verticales azul hielo de Chambo recorrieron a los recién aparecidos compatriotas y aliados, y el sutil roce de escamas se acompañó con sus movimientos. Como se ordenó, mensajero de Shalasa. Los capas comenzarán de inmediato a fortificar las fortificaciones submarinas, utilizando las venas de agua del puerto. Los guardianes tiburón custodiarán los pasajes submarinos. Las sacerdotisas coral aprovecharán la magia de las profundidades marinas y activarán el santuario. Después de eso, partiremos. Chambo volvió a inclinarse, siseando como una serpiente. El océano es nuestra armadura y nuestra arma. Solo necesitamos estas aguas. Shalasa desatará la furia del océano sobre tus enemigos. Guwa. Trabaja. Trabaja. Los capas, como si hubieran comprendido la orden, piaron brevemente y cobraron vida. Ignorando a los asustados humanos, se lanzaron a las gélidas aguas con unos rápidos saltos, como los artesanos más hábiles. Milagrosamente, sus movimientos se volvieron aún más ágiles una vez bajo el agua. Las herramientas que llevaban a la espalda brillaban tenuemente bajo la superficie. Varios capas nadaron velozmente hacia los rudimentos de la fortaleza del arrecife. Sus manos ásperas presionaron contra los cimientos de piedra rugosa y, de sus bocas, escupieron un gel pegajoso y brillante. Al contacto con el agua de mar, este se solidificó rápidamente, endureciéndose como el cemento más resistente, reparando las grietas y reforzando la estructura. Otros, en los alrededores del estanque Youzu, comenzaron a excavar y alisar el limo submarino con las manos o con extrañas herramientas encontradas en el fondo marino, con movimientos tan rápidos que prácticamente dejaban imágenes residuales. Las sacerdotisas de coral se acercaron a la base del santuario de coral. No se acercaron directamente a la estructura, sino que se situaron en puntos estratégicos, con las manos en alto. Los cristales de coral en las puntas de sus bastones brillaban con fuerza, y visibles hilos de energía mágica, como zafiros líquidos, emanaban de sus cuerpos, envolviendo suavemente la estructura principal del santuario. Mientras murmuraban canciones antiguas, fluctuando como las mareas, los arrecifes de tinta y las estructuras de jade parecían cobrar vida. El agua que fluía brilló con más intensidad, y diminutas y vívidas sombras de coral comenzaron a emerger y serpentear sobre las estructuras. Como las sombras más fieles, las sirenas se sumergieron silenciosamente y patrullaron el perímetro de la obra, con sus frías miradas escudriñando con cautela cualquier sombra que se acercara a las aguas. Todo el borde del puerto se transformó al instante en un bullicioso y misterioso taller submarino. El sutil sonido del vapor frío al congelarse, las etéreas canciones de las sacerdotisas de coral y las corrientes subterráneas agitadas por las patrullas submarinas de las sirenas. Jishi no dijo nada más, girándose para mirar a los tres presidentes de gremio, que aún estaban en estado de shock. La brisa marina parecía aún más cortante. Marta, Ganwo, los dos presidentes. Jishi se giró para mirar a los dos hombres, con voz firme y llena de seguridad. Has hecho un buen trabajo últimamente. Has traído trabajadores jóvenes y fuertes a Makato. Por favor, sigue así. Pasó de largo, y Isera lo siguió. Al pasar, su rostro dorado sonrió a Marta y Garno, seguidos por John y los demás. Marta y Garno intercambiaron miradas antes de marcharse en silencio, dejando atrás a un desesperado Rendel.